Hola, soy Raquel. Hoy veganamente voy a preparar una pasta a la arrabbiata. La receta perfecta para un día tan frío como el de hoy. Para hacerla vamos a necesitar pasta, la de nuestra elección, unos tomates frescos, unos dientes de ajo, guindilla, sal, pimienta negra y aceite. He pelado los tomates, ya sabéis, es escaldándolos en agua hirviendo durante un minutito, 30 segundos, luego metiéndolos en agua fría y la piel se va sola. Los he troceado, he picado muy menuditos los ajos y he troceado la guindilla. Yo le voy a poner 2 trocitos porque me gusta bastante picante, pero esto va al gusto. En un poco de aceite ponemos el ajo picado y la guindilla. Y justo cuando veamos que se empieza a querer dorar el ajo, añadimos el tomate. Salpimentamos. Y dejamos que se hagan hasta que el tomate se quede prácticamente deshecho. Ya veis cómo se ha deshecho el tomate, cómo ha reducido la salsa, se ha ido todo el líquido. Y nada, pues ya tenemos la salsa, así que ya vamos a emplatar. La vertemos sobre la pasta y ya tenemos nuestro plato listo. Y este es el resultado. Veganízate. Como os podéis imaginar por el nombre, es una salsa para los amantes al picante, que en días como hoy, como el que está cayendo hoy, que está diluviando, viene de fábula para entrar en calor. Los ingredientes de la receta, como siempre, abajo en la descripción del vídeo, y los enlaces a mis redes sociales para que podáis ver otro tipo de contenidos que comparto por ahí. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darme un like, suscribiros si no lo habéis hecho, dadle a la campanita para que os avise de todos mis vídeos, que tengo recetas muy fáciles, muy asequibles y que os van a encantar. Compartid con todo el mundo para que también las puedan hacer. Muchísimas gracias por visitarme y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!